la rutina también de un niño de esa edad requiere mucho tiempo. Entonces, no es como que podamos trabajar los dos el día completo. Hay que darle la mamadera, hay que darle algo a las 10, hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que darle almuerzo, hay que darle la leche, hay que hacerlo dormir. O sea, es una rutina de todo el día que nos tenemos que dividir en el fondo con mi marido, pero cuesta harto. Gabriela Cortés tiene 32 años y es psicóloga y trabaja en un colegio. Tiene un hijo de 1 año y 9 meses que se llama Benjamín y ella y su marido, médico, están con teletrabajo desde que empezó la cuarentena. Su hijo se ha aparecido en la mitad de las reuniones, calcula ella, y a veces incluso se ha puesto a llorar. Lo mismo le ha pasado a Dania Estuardo Tomasevich, directora de una agencia de marketing de 40 años y con 2 hijos. A la tercera semana de cuarentena, ella tuvo que volver a trabajar desde su postnatal. Nos ha pasado en general que pasan estas pataletas, ha estado uno de los dos desocupado y los toma y se escuchan como desde el fondo. Pero igual te sentís mal cuando tú estás, yo como mamá por lo menos, en la pieza tratando de tener una reunión y escuchas desde lejos que está llorando Mares el botón y alegándole a Emilia y mi marido tratando de lidiar con los dos y yo ahí. Igual te sentís pésimo. Eso también te hace sentir mal. Mi nombre es Paula Escobar y esto es Género y Coronavirus, la pandemia con ojos de mujer. En el episodio de hoy, Estrés puerta adentro. Niños sin sala cuna, jardín infantil ni colegios, ausencia de ayuda doméstica y redes de apoyo de abuelos o parientes. La pandemia dejó a las madres y padres de niños pequeños confinados, asustados y a cargo de todas las labores domésticas y de cuidado. Un estudio de la ONG La Rebelión del Cuerpo dice que en Chile un 72% de las madres se ha sentido culpable de cómo practican la maternidad y un 64% siente que no comparte equitativamente la crianza. Mi gran refugio en esta tierra. Como históricamente el 90% de esa labor de crianza y doméstica, bien invisibilizado, ha sido realizado por las mujeres. Y muchas han vivido entonces este exceso de trabajo descomunal durante la pandemia. Según estudios de Comunidad Mujer, las mujeres destinan 21 horas en promedio a la semana a este tipo de trabajo de cuidado, mientras los hombres solo 9,4 horas a la semana. Y en el tramo de 25 a 29 la diferencia aumenta al triple. Son 33 horas frente a 11,12. Obviamente entonces la pandemia tenía que afectar de una manera diferente. Tengo amigas que están con antidepresivos, están con ansiolíticos, y esa realidad en el fondo la está teniendo mucha gente de, no sé, entre 30 y 40 años. Lo he visto mucha gente, mi hermano igual, que tiene también en esa edad, que tiene hijos chicos. Es una realidad en el fondo que yo veo que mucha gente está teniendo. Bueno, el coronavirus es un desastre para el feminismo, dijo Helen Lewis, autora de Difficult Women, A History of Women in 11 Fights, que podríamos traducirlo como Mujeres Difíciles, una historia de las mujeres en 11 peleas, y de un comentado ensayo sobre el tema en la revista The Atlantic. Trabajo remoto, con reuniones, horarios, compromisos, entregas, además de cuidar y educar a los niños, según las guías del colegio y los jardines, además del trabajo doméstico de cocinar, lavar y limpiar. Obviamente es demasiado. Y ya no sé qué hacer. La psicóloga Eugenia Weinstein lleva varias décadas tratando con pacientes y ha seguido siendo consulta de manera remota durante la pandemia. Desde su casa vía Zoom nos cuenta que hay que analizar la situación dependiendo de con quiénes y cómo se ha hecho el confinamiento y que ahí podremos ver quién está realmente más estresado. Por cierto que los padres con niños pequeños están viviendo muchas tensiones. ¿Para qué decir cuando tienen niños chicos y hay trabajo? Las mujeres se ven absolutamente sobrecargadas teniendo que hacer tareas con los hijos o ayudarlos a hacer las tareas. Los niños no se quedan en internet, no son capaces de tener una clase total. Y en este caso sí he visto que algunos padres sí colaboran, es más fácil ayudar y colaborar en las tareas de los niños que en las labores del hogar. Les parece más
más pertinente, y en eso han podido como ayudar. Ahora, todo esto también se da que va cambiando con el tiempo. Como decía, muchas personas al principio, si tenían un espacio adecuado, se encontraron con los niños, pudieron conversar, pudieron tener una vida familiar que no tenían antes, y cocinaron juntos, jugaron juntos, ayudaron a los niños, pero a medida que pasa el tiempo, el ánimo se va poniendo peor, en el sentido de que la gente calculaba 2-3 meses que sus ingresos iban a estar bajos, que no iban a tener ingresos, pero a medida que pasa el tiempo van viendo que los ingresos no aumentan, incluso se van a poner peor, que las situaciones de una incertidumbre absoluta, y por lo tanto empieza a haber trastornos del ánimo en los niños que están como separados de sus abuelos, de sus compañeros, de sus amigos, el aburrimiento. Parejas que inicialmente manejaron muy bien esto empiezan como a ensimismarse en sus propias angustias y problemas. Todo a la vez. Todo a la vez. La OMS ha advertido de una crisis de salud mental por el combate al COVID, y el impacto ambiental negativo por coronavirus subió de 38 a 53% en mujeres en marzo, versus 27 a 37% en hombres. Y los padres de hijos menores de 18 años han sufrido esto mucho más fuertemente. De 36% a 57% subió este número, y en los hombres de 31 a 32, investigó el Kaiser Family Foundation. Es decir, son las mujeres de hijos pequeños las que están viviendo de manera más fuerte el estrés al interior de la casa. Gabriela Cortés dice que ella y su marido han experimentado síntomas psicosomáticos. Yo creo que hemos pasado los dos por distintas fases. Como yo estaba bien acostumbrada, en el fondo, a llegar a mi casa más o menos a las 2-3 de la tarde todos los días, yo estaba acostumbrada a que toda la tarde Benja estaba conmigo hasta las 8 de la noche que llegaba Enrique. Pero ahora que nos tenemos que dividir, él ha visto en el fondo la carga que uno tiene como mamá en la casa, en la que no es solo Benja el que hay que tener cuidado, hay que hacer las cosas de la casa, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que planchar, hay que hacer un montón de cosas, y que como los dos teníamos harto trabajo, se tuvo que dividir en dos, cosa que antes Enrique no tenía que hacer nada. Entonces él fue el primero en partir con dolores de espalda, dolores de cabeza, se sentía mal, estaba cansado, estaba como con un ánimo muy bajo, estaba muy irritable. Eso yo te diría que debe haber sido las primeras 3 semanas de abril. Siempre tenía un dolor en algo, digamos, como corporalmente hablando. Y después la situación se revirtió. Ahora hace como 1 o 2 semanas me empezó a doler la espalda a mí, empecé a dormir mal, en el fondo como ciertos síntomas físicos que uno sabe que está somatizando al final, como por estrés y por cansancio, que en el fondo el cuerpo está hablando de esa manera. Algo bastante parecido le ha pasado a Dania. Lo más difícil tal vez es un poco estas reuniones virtuales, porque las reuniones virtuales nunca son tan ejecutivas, siempre están como 1 hora y todo, y si nos tocan a los dos al mismo tiempo, puede tocarte lidiar con los dos llorando, los dos pidiéndote cosas, y es súper difícil. En general aparte vienen a mí, sobre todo el más chico, entonces paso reuniones con el gordo en brazo. Cuando es con clientes, yo trabajo con clientes, no puedo hacer eso. Y es súper difícil, es súper frustrante la verdad, el tener que dividirte, porque sentís que no rendí en ningún lado. Esa es mi sensación. Algo cambió cuando me fui al fondo. El tema del trabajo de educar a los hijos, o llamado homeschooling, que ahora está siendo hecho masivamente en nuestro país y en el mundo, es uno de los más difíciles. Y además se percibe como responsabilidad femenina. Estudios que ven este tema tienen hallazgos notables. La mitad de los hombres dice que hace la mayoría del trabajo de homeschooling, pero solo un 3% de las mujeres está de acuerdo con ellos, según una encuesta de Morning Consult para el New York Times. Se sugiere que no se están dividiendo el trabajo de manera más equitativa que antes, entonces, durante la pandemia.
Y un estudio aún inédito de la Universidad de Utah coincide con los mismos hallazgos, que los hombres perciben que hacen mucho más de lo que realmente hacen en cuanto al cuidado y la educación de los hijos. Esto no es extraño, pensando que en Chile solo el 0,2% de los hombres se ha tomado el postnatal parental y solo el 20% se toma los 5 días legales. Yo también lo vi mucho, por ejemplo, en los exámenes de admisión que tomé, que eran como 100. El 99% de los exámenes estaba la mamá haciéndolo, no el papá. Y se notaba que era mamá también, como con ese, en el fondo, rango etario, 30 a 40 años, en la que la niñita tenía 3 años, pero era, no sé, tenía 4 niños chicos, bajo 10 años. Ese es un poco el estilo de los apoderados que tengo yo en el primer ciclo. Son papás jóvenes, como 35 años, que ya tienen 4 niños. Y la mayoría bajó 10. Entonces, esa realidad yo la vi mucho porque la vi en las videollamadas. Mamás sobrepasadas que de verdad me decían, ay, por favor, hagámoslo de nuevo porque tengo que hacer el almuerzo, es que se me puso otro niño, es que el papá dijo esto, es que tengo que hacer esto, es que... Y no paraban de hablar, y mostraban en el fondo una ansiedad y una angustia por el día a día que estaba reflejando en el fondo lo que estaban viviendo. El trabajo doméstico, por invisible que sea, es un trabajo fundamental. Y se ha calculado que representa más del 20% del PIB en Chile, es decir, más que cualquier otra industria en nuestro país, incluido el cobre. Esta pandemia lo ha visibilizado, y lo importante es que todo este estrés que ha acarreado para las mujeres de hijos pequeños no se vea como un problema personal, sino como un problema social. Ese es el foco más importante de relevar, de modo que esto no sea algo anecdótico, sino un problema de política pública, que es la falta de corresponsabilidad en la familia chilena y lo clave que es cambiarlo. No necesito, no necesito nada. Nací en la copia del paraíso. Nací en la copia del paraíso. De ese modo, se podrán ir superando todas las otras inequidades en el mundo del trabajo que aún persisten, como son la brecha salarial, o el techo de cristal, o el acceso, por cierto, a cargos de mayor importancia y mayor remuneración. Según Paula Poblete, jefa de estudios de Comunidad Mujer, lo más importante es ver la arista política que tiene este problema, que la pandemia ha visibilizado. Una idea que me parece central de esta discusión es que se tiene que entender que esto no es un problema personal de las mujeres, tampoco es un problema necesariamente de las parejas, sino que es un problema social. Y es por eso que una organización como Comunidad Mujer se preocupa de este tipo de temáticas y siempre haciendo propuestas de política pública vinculadas con esto, ¿sí? Nosotros desde hace algunos años estamos abordando la temática de las brechas de género desde una perspectiva de ciclo de vida, ¿sí? De trayectoria. No sacamos nada con abordar las diferencias entre hombres y mujeres ya en la etapa adulta, cuando previamente se construyeron caminos distintos para hombres y para mujeres. Por lo tanto, es muy importante que esto de la corresponsabilidad, tanto parental como social, se entienda como un problema de la sociedad completa, ¿sí? Por lo tanto, el abordaje ahí requiere, por ejemplo, una crianza diferente a la actual, con mucho menos estereotipos de género, sobre todo a nivel ya del sistema educacional, ¿no? Lo que implica formar, capacitar a los profesores de una forma en la que actualmente no se está haciendo, que es hacerles ver, en el fondo, los sesgos no conscientes que cada uno carga por haber nacido en esta sociedad, relativos a los estereotipos de género. Para Paula Poblete, también los medios de comunicación tienen un papel muy relevante en esta materia. Los medios de comunicación, que son agentes socializadores muy importantes, también podrían contribuir con su granito de arena al no
seguir colaborando con la reproducción sexual tradicional del trabajo que uno puede ver de manera muy fuerte, por ejemplo, en todas las teleseries, en los matinales, en las películas que transmiten, etcétera. En general la generación de contenido es muy estereotipada. Entonces también ahí podría haber, por ejemplo, modelos de rol distintos al mostrar en el fondo una teleserie ya no con la caricatura, sino que de manera muy sencilla y normal, naturalizada, por ejemplo, un papá que se toma el postnatal parental, ¿sí? Y de manera fundamental, obviamente, a nivel institucional, es crítico que haya, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados de acceso universal, donde en el fondo las personas con problemas de salud, las personas discapacitadas, los niños, las niñas, los adultos mayores, las adultas mayores, puedan tener un espacio institucionalizado para acceder al cuidado y no proponer exclusivamente soluciones familiares a este tipo de necesidades de cuidado, porque cuando en general son soluciones privadas, soluciones familiares, son las mujeres las que terminan asumiendo toda esa responsabilidad. Y de manera fundamental también, lo hemos dicho varias veces, el Código del Trabajo chileno no consagra la corresponsabilidad, al contrario, a las únicas que hace responsables del cuidado de las familias es a las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, desde ahí, desde la institución, desde la norma, desde la ley, se siguen reproduciendo los estereotipos de género asociados a esta división sexual tradicional del trabajo que tanto daño hace sobre las mujeres. ¿Cómo será el mundo después de que se vuelva a lo que sea la nueva normalidad post-coronavirus? Es una pregunta pendiente, pero sin duda que durante este periodo los hombres han vivido el cuidado y el trabajo doméstico de una manera muy intensa y diferente. ¿Qué pasará después? ¿Será igual? ¿Volverán a los mismos hábitos? Gabriela Cortés, nuestra entrevistada al principio, cree que lo importante es que los hombres se den cuenta de lo valioso que es lo que les ha tocado vivir en estos días. ¿Será así? Porque estás tan distante, porque estás tan distante, por esa tontería te encuentras tan distante. Género y coronavirus, la pandemia con ojos de mujeres, un podcast de Vergara 240 producido por la Cátedra Mujeres y Medios UDP. La realización estuvo a cargo de Paula Escobar, la producción periodística a cargo de Antonia Domeico y María Jesús Peralta. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de periodismo UDP. Hasta la próxima.